necesita un enemigo en el exterior para que todos los países europeos, para que la ciudadanía europea se crean europeos y tengan una identidad. Son fronteras que son realmente espacios de negocio para las industrias de la guerra. Sabemos que la mayoría de las empresas que tienen los servicios y la venta de armamento en el norte de África y en Oriente Medio son esas empresas las que se están quedando con el pastel de la industria de la seguridad. Por eso sabemos que en nuestras fronteras hay una guerra. Y hay una guerra que tiene estrategias militares. El SIDE forma parte de las estrategias militares de la guerra, el Frontex, las devoluciones en caliente que también conocemos en el Estado español, en las vallas de Ceuta y Melilla, pero también en el Mediterráneo, también en el mar de Alborán, también en las Islas Canarias, en el Atlántico, pero también en Libia, con el trabajo que Italia está haciendo ahora con los guardacostas líbicos. Sabemos que hay detenciones selectivas cuando las personas que transitan por esos espacios de guerra llegan a los Estados europeos. Sabemos que la policía pregunta porque tiene que criminalizar quién conducía la patera, aunque esa persona simplemente sea una persona que transita por ese espacio. Esas detenciones selectivas forman parte también de los instrumentos de la guerra. Hay otro instrumento muy importante y es la invisibilización de las víctimas. ¿Quiénes son quienes se mueren? ¿Quiénes son los desaparecidos? ¿Dónde están los listados? ¿Dónde están sus fotos, sus nombres, sus apellidos, sus edades? Los Estados europeos no les buscan, sus familias sí. Hay también un tratamiento de control de los supervivientes. Cuando llegan los supervivientes, las personas supervivientes de los naufragios, son tratados con el control de fronteras, son tratados como inmigrantes irregulares, cuando tendrían que ser tratados con protocolos de asistencia a víctimas de tragedias múltiples. Eso no se hace en ningún Estado europeo. Pero hay otra estrategia mucho más perversa y es la estrategia de la externalización de fronteras, es decir, de subcontratar a terceros países para que hagan el trabajo sucio, ese trabajo de violación de derechos humanos totalmente visible que nosotros no podemos hacer. Y es que pagamos a países terceros para hacer redadas sistemáticas, para asediar los campamentos informales donde se reúne esa ciudadanía en movimiento y también para efectuar desplazamientos forzados o devoluciones colectivas a zonas del desierto con riesgo para su vida a poblaciones enteras. Y eso lo hacemos con otro instrumento perverso y es el uso perverso de la cooperación al desarrollo, de nuestros acuerdos de cooperación y de nuestro dinero de la cooperación para pagar todas esas estrategias militares. Y hay una estrategia mucho más terrible y es la omisión del deber de socorro. Dentro de esa externalización de fronteras decimos que no vamos a por ellos porque le compete a Marruecos, porque tiene que rescatarlos Libia y les dejamos morir. Y se ahogan en el agua y es también una responsabilidad de Europa. Y todo esto se hace con un mensaje porque la ciudadanía europea calla. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas están callados porque el mensaje es que no son personas y que por eso sus derechos no importan y que por eso la seguridad de Europa importa más que ellos y que ellas. Porque son criminales, hablamos de las mafias, porque son víctimas, ay pobrecitos, claro, son pobres, son negros, son putas, no se pueden encargar de sus hijos, son víctimas, otra vez no son personas o son cosas que pedimos. Son cosas que pedimos, como decía la compañera, para el mercado sexual, para usarlas en el mercado sexual, para usarlas en el mercado doméstico. Y es una industria de la esclavitud la que pide a esas personas. ¿Cuál es? Nos preguntamos, y a mí me gustaría que este espacio fuera un espacio para reflexionar. ¿Cuál es el contacto, el ligamiento que hay entre esa industria de la guerra y la industria de la esclavitud? En una Europa en crisis económica ya no necesitamos ni siquiera trabajadores baratos, necesitamos esclavos y esclavas. Y eso es lo que la industria de la guerra permite pasar a través de nuestras fronteras. La industria de la guerra alimenta esa industria de la esclavitud. Por eso, las comunidades y la ciudadanía en movimiento, esa ciudadanía en movimiento que ha entrado en procesos de resistencia, resiste en esa guerra de fronteras, tienen procesos de reconocimiento. Las mujeres, por ejemplo, equiparan la violencia. Ellas hablan de una violencia en espacios privados y una violencia en espacios institucionales, ¿no? Esa violencia en espacios privados pueden ser perfectamente las redes de esclavitud, las redes de trata, pero las mujeres dicen, ¿qué quieres que elijamos? ¿Entre qué dos violencias? Yo tu violencia institucional la reconozco al igual que la violencia
ese lenguaje usado perversamente por la Unión Europea para separar a migrantes y refugiados, para categorizar a refugiados de primera, los que vienen de Siria, que es una guerra más visible, a refugiados de segunda, que vienen de los conflictos africanos más enquistados. Tenemos que cambiar los lenguajes cuando hablamos de género y diversidad, cambiar los lenguajes cuando hablamos de esa infancia en movimiento, y solo lo vemos como menores, pero es infancia en movimiento. Sabemos que son niños, niñas, adolescentes. Tenemos que revisar el lenguaje y, ¿por qué no?, empezar a hacer construcciones, hablar de desapariciones forzadas. ¿Por qué no?, en determinados lugares de las fronteras. Tenemos que revisar los acuerdos sobre los que la Unión Europea sustenta la utilización perversa de la legalidad. ¿Qué son esos acuerdos que se hacen en un folio? ¿Cómo esos acuerdos deben someterse a procesos de transparencia dentro de la Unión Europea? ¿Por qué no tenemos instrumentos legales para denunciar esos acuerdos? Porque cuando los juristas han querido denunciarlos, se han encontrado que ni siquiera existen los instrumentos legales para ello. Tenemos que poner en la agenda mediática la guerra de las fronteras, los lobbies empresariales que están detrás de esa política de las fronteras y su connivencia y retroalimentación con las redes que generan la esclavitud. Tenemos que reflexionar sobre los conceptos de verdad, reparación, justicia y no repetición, y cuáles son los instrumentos que nos ayuden a dar pasos para la consecución de los mismos. Tenemos que generar espacios donde las víctimas supervivientes, familiares y las comunidades de origen de la guerra de las fronteras sean protagonistas. Y tenemos que apoyar esos procesos de búsqueda de la verdad, reparación y justicia y no repetición, comenzados ya por las personas que se mueven, por esa ciudadanía en movimiento y por sus familias. Tenemos que apoyarles. Ellos son y ellas son las que construyen ese cambio, las que resisten en esa guerra de fronteras. Gracias.